Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 7 de enero de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar de AMD y en la sección educativa vamos a hablar sobre ETFs. Arrancamos el año de forma un poco ruda, aunque no para todos los sectores. Fue una semana donde se notó una fuerte rotación con pérdidas considerables en acciones de empresas más arriesgadas y ganancias en empresas más estables, consolidadas y consideradas seguras. Esto se notó en los principales índices, donde el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, bajando apenas un 0.3%. En comparación, el Standard & Poor's 500 bajó el 1.9% y el Nasdaq, que tiene mayor porcentaje de empresas tecnológicas, terminó cayendo el 4.5%. La información siguió con la inercia del año pasado y se centró en los casos de la variante Omicron de COVID que en Estados Unidos sobrepasan ya el 1.000.000 de nuevos contagios por día, lo que ha causado problemas en la cadena de suministros, y en esta ocasión no es por restricciones gubernamentales, sino porque la cantidad de enfermos ha causado que algunas empresas tengan hasta un 20% de sus empleados contagiados con COVID cumpliendo su cuarentena en casa, lo que ha complicado la operación y logística en muchos sectores. Aunque algunos expertos creen que la velocidad en la que Omicron se está expandiendo puede indicar un pico de contagios ya muy pronto, probablemente en las próximas semanas, por lo que esperan que para febrero o principios de marzo haya terminado la cuarta ola de contagios y las cosas regresen a niveles más normales. Y también está la información de la Fed, que suele ser continuamente noticia, también causó movimiento en los mercados esta semana. Se publicaron las minutas de la última reunión que tuvo la Fed en diciembre del año pasado, donde se muestra que además de eliminar la compra de bonos, están considerando empezar a venderlos. La forma en la que la Fed inyectó liquidez a la economía como apoyo por la pandemia fue a través de la compra de bonos de deuda de empresas para evitar que fuera a la quiebra. Esto hace crecer el balance de la Fed, y este año están considerando empezar a vender esos bonos para reducir su balance, y esto sacaría liquidez del mercado y generó presión adicional. Aunque también hubo algunos ganadores, principalmente los bancos, ya que un incremento en las tasas de interés los beneficia de forma directa, ya que pueden cobrar más por los créditos. La próxima semana empezará a fluir más información económica importante, se reportará por ejemplo el CPI o índice de precio al consumidor del mes de diciembre, lo que nos indicará la dirección de la inflación, y empezarán también los reportes semanales acerca del desempleo. Además de que empiezan los reportes trimestrales. La próxima semana son pocas empresas las que reportan, pero algunas que vale la pena monitorear son la cadena de tiendas de abarrotes Albertsons, Delta Airlines, Taiwan Semiconductor, que es el maquilador más grande del mundo de componentes electrónicos, y también reportan algunos bancos como JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. En la idea de la semana, vamos a hablar de Advanced Micro Devices, más conocida como AMD. Su símbolo es AMD. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando íbamos a comprar una computadora, era muy común que nos fijáramos que tuviera un procesador Intel, y AMD era como el patito feo de la industria y solía ser la opción más económica. Pero esto ha dado un giro de 180 grados desde que la doctora Lisa Su tomó la dirección general de AMD, y ha logrado una de las transformaciones más sorprendentes de los últimos años. Cuando Lisa tomó la dirección general en 2014, la empresa estaba a punto de la quiebra. Sus acciones valían $2 y actualmente están cerca de los 140. Es un incremento de casi el 7,000% en 7 años. Actualmente, la tecnología de AMD ha sobrepasado a la de Intel en muchos aspectos y es la líder en ciertos segmentos como los procesadores para computadoras personales. Además de estar muy bien posicionada en otros segmentos como servidores, tarjetas de video y chips para inteligencia artificial, donde la líder es Nvidia, pero AMD es un sólido segundo lugar y tiene mucho potencial de crecimiento. La industria en la que AMD participa es extremadamente compleja. Por ponerles un ejemplo, un procesador de última generación como el Ryzen 9 tiene más de 3.800 millones de transistores en una tarjeta del tamaño de una galleta Oreo. El desarrollo de nuevos microprocesadores es un proceso largo y costoso, lo que le da a empresas consolidadas como AMD una ventaja sobre posibles nuevos competidores. Y conforme la tecnología avanza y va permeando en más partes de nuestra vida, los chips van siendo cada vez más necesitados. Poco a poco, los aparatos electrónicos convencionales empiezan a convertirse en aparatos interconectados e inteligentes, por lo que empresas como AMD tienen la oportunidad de crecer en nuevos mercados.
Adicionalmente, AMD anunció en octubre de 2020 la compra de Xilinx, otra empresa que fabrica componentes electrónicos en distintos segmentos como el de las telecomunicaciones y electrónicos de consumo. La compra de Xilinx se ha retrasado principalmente por complicaciones con la aprobación de los organismos reguladores en China, pero se espera que en este trimestre logren ya cerrar la operación, lo que abriría la puerta para que AMD participe de forma automática en nuevos segmentos, lo que le da un potencial adicional de crecimiento. Además de que la visión y el liderazgo de Lisa Su están más que probados, por lo que vale la pena tener a AMD en el radar como posible candidata para nuestro portafolio. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre ETFs, y para eso voy a empezar con un ejemplo. Supongamos que queremos diversificar nuestro portafolio, de tal forma que se comporte de la misma manera que alguno de los principales índices, digamos que el Dow. Para eso necesitaríamos comprar acciones de las 30 empresas que forman el Dow y en la misma proporción, lo que tiene su dificultad aunque no suena demasiado complejo. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos que nuestro portafolio imitara al Standard & Poor's 500? Entonces tendríamos que comprar acciones de las 500 empresas que conforman este índice y en la misma proporción, lo que sí representa un reto grande. Y si quisiéramos que se comportara como el Nasdaq, entonces necesitaríamos comprar acciones de más de las 2.500 empresas que componen ese índice, lo que sí es extremadamente difícil, además de que requiere un capital enorme para poderlo lograr. Afortunadamente, hay instituciones que ya hacen esto por nosotros y crean lo que se llama un fondo de inversión. Y hay diversos tipos de fondos. Los más comunes son dos. Unos son los llamados fondos mutuos o mutual funds, donde la institución recibe el dinero de los inversionistas y lo usa para comprar acciones u otros activos y cada inversionista participa de forma proporcional dentro de ese fondo. Y el otro tipo son los llamados Exchange Traded Funds o ETFs, lo que se traduciría al español como fondos comercializados en la bolsa. Y estos ETFs se compran y venden exactamente igual que una acción. La institución que crea el ETF compra las acciones u otros activos para crear el fondo y lo divide en pedacitos como si fueran acciones. Y nosotros podemos comprar uno de estos pedacitos de la misma forma que compramos una acción. Y al igual que las acciones, cada ETF tiene su símbolo con el que lo podemos identificar. Entonces, por ejemplo, un ETF muy popular es el que se le apoda comúnmente Spider, su símbolo es SPY, y este es un fondo que tiene acciones de las 500 empresas del Standard & Poor's 500, por lo que se comporta igual que el índice, y por lo tanto cada unidad en la que está dividido este fondo también se comporta igual que el índice. Una unidad de este ETF ahorita ronda los $480 y sube o baja de valor en la misma proporción que el índice completo. Otros ejemplos son el DIA, que imita al Dow Jones, y el QQQ, que imita al Nasdaq. Entonces, los ETFs son una excelente herramienta para diversificarnos. Yo personalmente los uso mucho. También son una buena forma de invertir cuando estamos empezando y nos estamos apenas familiarizando con la bolsa, y comprar acciones en una empresa en específico puede sonar arriesgado. Y a través de los ETFs, con relativamente poco dinero, podemos invertir en todas las empresas más grandes de Estados Unidos. Y hay muchísimos tipos de ETFs. Ahorita puse el ejemplo de ETFs que imitan a los principales índices, que son los más comunes, pero hay ETFs para todo. Por ejemplo, hay ETFs que imitan los índices de otros países, como el ASHR, que imita el índice Shanghai de China, o alguna mezcla, como el BKF, que imita el índice combinado de los países conocidos como BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, o el BXUS, que representa acciones de todo el mundo excepto de los Estados Unidos, etc. También hay ETFs por sector productivo y hasta por industria. Por ejemplo, el XTN es un ETF para todo el sector del transporte. Y luego el JETS o JETS para la industria de las aerolíneas únicamente. O el CARS, CARZ, para la industria automotriz. Yo personalmente no soy muy fan de estos ETFs porque si ya vamos a invertir en una industria en específico, probablemente podamos identificar las empresas con mejores prospectos dentro de esa industria y podamos comprar acciones de esa empresa en lugar de tener un promedio de las buenas y las malas, pero vale la pena saber que existen. Otros ETFs que me parecen muy útiles son los que imitan el precio de lo que se conoce como commodities. Los commodities son generalmente materiales tangibles que se pueden comercializar. Pueden ser, por ejemplo, metales preciosos como oro y plata, energéticos como petróleo o gas natural, materias primas como madera o productos de consumo como trigo, azúcar o café. Entonces, los ETFs nos permiten invertir en este tipo de productos sin tener que comprar el producto como tal. Por ejemplo, un ETF que yo uso es el GLD,
que imita el precio del oro, y de esta forma se puede invertir en oro sin tener que comprar monedas o lingotes. Además de que el ETF es muy líquido, se puede comprar y vender de forma muy fácil a través de la bolsa. También existen ETFs inversos. Imaginemos que ahora pensamos que hay algún problema con la economía y que la bolsa va a tener una caída. Bueno, pues hay ETFs que se comportan de forma inversa a los índices, y de esta forma, si los índices bajan, el valor del ETF sube. Algunos ETFs inversos populares son el SH, que es el inverso al Standard & Poor's 500, y el PSQ, que es el inverso al Nasdaq. Y como estos, hay ETFs inversos de sectores productivos, commodities, etc. Y por último, quiero hablar de ETFs apalancados. Si tenemos mucha convicción en la dirección en que se va a mover algún índice o commodity, podemos invertir en ETFs apalancados. Estos se mueven al doble o al triple y puede ser en la misma dirección o en dirección inversa. Creo que sobra decir que son muy arriesgados y hay que usarlos con mucho cuidado, pero por ejemplo, después de una caída muy pronunciada en alguno de los índices, si pensamos que puede tener un rebote, podríamos beneficiarnos con un ETF apalancado al doble o al triple. Algunos ejemplos de índices apalancados son el SSO, que se mueve al doble en la misma dirección que el Standard & Poor's 500, y el UPRO, que se mueve al triple del Standard & Poor's 500. Y en sentido inverso tenemos el SDS, que se mueve al doble que el Standard & Poor's 500, pero en sentido contrario. Entonces, en resumen, el mundo de los ETFs es enorme, pero para mí lo importante es entender que los ETFs son instrumentos muy fáciles de usar y que nos permiten diversificarnos de forma muy sencilla, o también nos dan la oportunidad de participar en inversiones que de otra manera sería muy difícil participar. Para alguien que está empezando a invertir, les recomiendo mucho empezar con algún ETF que imite a alguno de los índices. Por ejemplo, el SPY, que imita el desempeño del Standard & Poor's 500. Y así, por ejemplo, cuando escuchen en las noticias que subió la bolsa, sabrán instantáneamente que subió su portafolio sin necesidad de revisarlo. Si les interesa conocer más de los ETFs, les recomiendo una página de internet que se llama ETF Database. Su liga es etfdb.com y les voy a dejar la liga en la descripción del podcast. Y la próxima semana vamos a hablar sobre brokers. Les dejo como siempre mi correo electrónico por si tienen alguna duda, sugerencia o comentario. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, y les recuerdo mi blog por si quieren consultar únicamente la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.